En el siguiente vídeo vamos a ver la forma que tenemos de acceder a clases, o en concreto a métodos de una determinada clase. Para ello vamos a crear un proyecto que tendrá dos clases. La clase cliente, que accederá a los métodos de una segunda clase que vamos a crear. Para ello vamos a recurrir al ejemplo que hicimos del cálculo de la letra del DNI. Vamos a crear un nuevo proyecto donde le voy a llamar EJ cálculo DNI, y a mi primera clase, si os parece, le vamos a llamar cliente. Esta clase que tiene el main será la encargada de acceder a la clase que tiene la lógica de negocio del cálculo de la letra del DNI. Para ello voy a crear una segunda clase, botón derecho, New Java Class, y la vamos a llamar, si os parece, pues DNI. Esta clase va a tener un método que no va a ser público, no va a devolver nada, va a ser void, no va a devolver nada, es decir, no va a tener ningún return dentro de este. Y este método será calcular letra. Voy a recurrir a coger el ejemplo que hicimos el otro día, donde tengo aquí preparado el cálculo de la letra. Mirar cómo, lo recuerdo, tenemos aquí una tabla de equivalencias, donde nosotros, dado o introducido por teclado un número de DNI, lo que hacíamos era coger ese número, dividirlo entre 23, despreciar los decimales, multiplicar por 23, que era el siguiente paso, y ya por último, a esa cifra que nos ha dado, nosotros vamos a restar al DNI la cifra que nos había dado y nos daba un valor comprendido entre 0 y 23. Dependiendo del valor que nos había dado, pues mostraremos su correspondiente letra. Aquí tenéis la tabla de equivalencias para mostrar la letra que le corresponde al DNI introducido. Para ello he cogido la versión corta, para que sea más sencillito. Mirad cómo llevo y declaro un string con todas las letras de los resultados. Hago la operación de dividir entre 23, despreciar decimales, multiplicar por 23 y restar al DNI que hemos introducido el valor que nos ha dado en la operación. Y haciendo un substring, pues mostramos el resultado de la letra. BufferReader, que es la clase que me permite recoger por teclado lo que hemos introducido. Como es del paquete IO, tenemos que importarlo, tanto esa como la de InputStreamReader. Importamos las dos clases para poder utilizarlo. Y recordamos que hasta que veamos en la última unidad del módulo las excepciones, como este método nos dice que puede provocar la excepción IOException, de momento no nos implicamos en él. Es decir, que lo único que hacíamos en el método era decirle que el método donde se puede provocar esta excepción, que sabemos que se puede provocar, que nos deje trabajar. Y le decimos, vale, perfecto, yo sé que provocas la excepción IOException porque me lo estás indicando, que también la tendré que importar, pero quiero que me dejes trabajar con libertad porque no quiero controlar este error. Ya nos metemos en detalles, como he comentado en alguna ocasión en la última unidad de este módulo. Bueno, pues este método, lo que vamos a hacer con este método va a ser acceder a la letra que nosotros hemos introducido. Bien. Lo ideal sería que recojamos por teclado la letra o el DNI y se lo pasemos a este método. Vamos a hacerlo correcto. Yo podría directamente llamar a este método desde la clase cliente, de la siguiente manera. Me vendría aquí. Esta es la que tiene el main, por lo tanto será el principal. Y podríamos hacer, declarar una variable de tipo DNI, llamar al constructor de esta clase, y automáticamente con el objeto D, o con la variable D, si veis ya podemos acceder a calcular letra. Es decir, que yo desde aquí, como este método está en la clase DNI, fijaros cómo creo un objeto de tipo DNI, con la variable instancia D puedo acceder a cualquiera de los métodos que hemos creado dentro de esa clase. Como este método puede provocar un error, que también entraremos en esos detalles, simplemente le digo lo mismo, que me añada esa posibilidad de advertencia de error. No quiero controlarlo, por lo tanto pongo throws y la excepción que se puede provocar y llamamos al método. Si yo ejecutara, veremos que es cierto que lo llamaría, introduciría mi DNI y me diría que la letra es la N. ¿Qué hemos hecho? Crear un objeto de tipo DNI, que es esta clase, declaramos la variable D de tipo DNI, llamamos al constructor y automáticamente le pasamos la llamada al método para que
continúe con la ejecución de la aplicación. Bueno, este método no retorna nada. Si veis, no hemos devuelto nada a la clase cliente. Una posibilidad es que los métodos retornen algo. En lugar de poner void, si queremos que retornen algo, hay que indicarle el tipo que retorna. Ejemplo, si yo quiero retornar la letra, podría decirle que este método retorna un string. De tal manera que, en lugar de imprimirlo aquí, yo le diría que quiero retornar el resultado. Queremos retornar el resultado a la clase que llame a este método. En lugar de imprimirlo aquí, si se lo retornamos a nuestra clase, lo que tendríamos que poner aquí es un string llamado letra que recoja lo que me retorna, y desde el cliente yo imprimiría la letra. Vamos a copiar el mismo DNI. Si ejecutamos, siempre ejecutaremos aquella clase que tenga el main, no lo vuelve a pedir, se lo pasamos, y en este caso no lo retorna, lo recogemos y lo imprimimos. A lo mejor queremos retornarlo porque es de la clase cliente, queremos realizar algún tipo de operación. Más conceptos importantes. Recordar que el método puede ser estático. Como bien hemos visto en uno de los ejemplos, el método puede ser estático. Si el método es estático, nosotros podemos acceder desde el cliente sin necesidad de crear una variable de distancia. Es decir, yo puedo poner directamente dni.calcularLetra porque es un método estático y a los métodos estáticos se puede acceder sin necesidad de crear una variable de distancia de la clase a la que queremos acceder. Mirad cómo el resultado también sería el mismo. Llamamos a calcularLetra, dni, y nos dice de nuevo la n. Hemos ahorrado el crear el objeto de tipo DNI accediendo de forma directa. Otra posibilidad también hemos dicho, lo dejábamos como lo teníamos. Si vuelvo a mi clase DNI, quito el valor estático, es que yo en el constructor, que es un método que tiene el mismo nombre que la clase, podría pasarle aquí, por ejemplo, la letra. Yo podría pasarle la letra desde mi aplicación cliente. Todo esto que tenemos aquí, de pedir la tecla o de pedir el valor por teclado, me lo podría llegar al cliente, decirle que desde aquí me pide automáticamente la letra, leo la letra, DNI, y esta letra se la paso al constructor de la clase. Vamos a realizarlo bien. Resulta que yo aquí en mi main, en mi clase cliente, que ahora os estamos haciendo aún mucho más correcto, yo en mi clase cliente pido la letra, recojo la letra, lo guardo en la variable DNI y llamo al constructor de la clase, hago un new DNI, llamo al constructor de la clase DNI, automáticamente la clase DNI en la variable letra recogerá la letra que nosotros hemos introducido, esta que vemos aquí, la recogerá, se la enviará a la clase DNI, vengo a la clase DNI y en letra recogeremos el valor. ¿Qué es lo que puedo hacer luego? Pues mirar, mi variable DNI, que la vamos a declarar aquí global, string DNI, va a ser igual a, inicialmente lo vamos a declarar como vacío, y aquí mi variable DNI va a recoger la letra que nos está introduciendo el usuario, pudiendo utilizar luego la variable letra. Lo hemos dejado mucho más correcto. Este double lo vamos a quitar de aquí para dejarlo limpio y lo que lo veáis más claro. Fijaros lo que hacemos. Ejecutamos, metemos un DNI cualquiera y nos dice que la letra es la I. ¿Qué hemos hecho ahora? Le pedimos la letra en el cliente, le decimos introduzca su DNI. Leemos lo que ha introducido y se guarda en la variable DNI, es decir, que ahora mismo la variable DNI de la clase cliente que tenemos en el main tiene el valor del DNI introducido por teclado. Llamamos al constructor de la clase DNI, por lo tanto automáticamente pega un salto
y se viene a un método que tiene el mismo nombre que la clase, y estamos pasando como parámetro el valor de la letra introducida por teclado. La variable letra recogerá el valor que hemos introducido. Se lo asignamos a la variable DNI, que si veis está declarada a la altura de la clase, y en el método calcular letra vamos a pasar esa variable a entero para hacer la operación de dividirlo por 23, despreciar decimales, multiplicarlo por 23 y hacer la resta al DNI introducido originalmente, retornando la letra que nos ha dado esa operación. Cliente lo que hace es llamar al método, si veis, volver a recoger en la variable letra lo que nos ha devuelto y lo mostramos en pantalla. Mirad que es cierto que si pongo aquí un punto de interrupción y le digo depurar, nos pedirá el DNI de nuevo, lo introducimos, viene aquí, mirad cómo la DNI tiene el número de DNI, le voy a decir que se vaya a la llamada, viene a la llamada, se va al constructor, fijaros que es cierto, voy paso a paso, se lo asigna DNI letra, hace la llamada a calcular letra, se va a calcular letra como en DNI tiene el valor que le hemos pasado al constructor de la clase, lo pasa entero, realiza la operación oportuna, se lo retorna, por lo tanto la variable letra, si vemos, recoge la letra introducida y lo mostramos en pantalla. Hemos visto la forma de acceder a métodos desde una clase cliente, que es lo habitual, solo una de ellas tiene el main, creamos un objeto de la clase DNI, accedemos a sus métodos, habéis visto que el método puede retornar un valor o no retornarlo, si es estático, como hemos analizado en la unidad, no es necesario declarar una variable de distancia, y por último a los métodos, en este caso hemos recurrido al constructor, se le pueden pasar parámetros.